Muy bien, muy buenas noches, capitán. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a conversar e iniciar los cursos periódicos de bombero operador. Ya, es un curso recurrente. Todos ya los participantes tenemos alguna experiencia, hemos vencido ya el curso y es simplemente recordar y refrescar, ¿no? Algunos puntos muy importantes. Ya, antes de irnos a la presentación, tal vez porque vamos a ir de corrido. Como comprenderán, tenemos dos materias el día de hoy y el tiempo va a ser, nos va a faltar el tiempo para leer toda la presentación, así que vamos a ir de corrido. Pero antes quería comentarles eh, algunas recomendaciones para este recurrente, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, eh, llegado el momento, cuando la emergencia se presenta, todo lo aprendido se aplica, a veces se presentan cosas nuevas, hay cosas que tenemos que saber decidir en el momento, ¿no ve? Entonces, para ello es bueno siempre tomar en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, la conducción segura en emergencia, que tenemos que saberla muy bien, reforzar la conducción defensiva y preventiva dentro del aeropuerto, conocer nuestro aeropuerto, las vías de acceso, todo ello, practicar el desplazamiento a alta velocidad, manteniendo el control del vehículo, recordar que la velocidad nunca debe comprometer la seguridad del personal ni la capacidad de intervención, practicar la eficacia de frenado, practicar el ingreso a curvas, reversa, maniobras en espacios reducidos, identificar obstáculos delante de la aeronave, detrás. También ver a los equipos de apoyo que pueden estar camino también a la emergencia. Por ejemplo, en el alto tenemos el 1.5 que a veces está en umbral 1.0, ¿no? Tal vez puede estar en camino, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. ¿Ya? Después, tener un conocimiento profundo del vehículo del cual estamos designados. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacemos todos los días, ¿no? Al ingresar al turno, un 360, pero un 360, por lo menos el primer día, bien elaborado, ¿no? Ingresar, ver, revisar debajo de los neumáticos, la suspensión, frenos, motor, aceites y todo ello, ¿no ve? Verificar el sistema de freno, la dirección, neumáticos, luces, alarmas, el sistema de comunicación, ¿no ve? Tenemos que saber también algo que no tenemos que olvidar y siempre enseñar o recalcar a los bomberos de línea: la capacidad de agua, capacidad de espuma, cuánto de polvo, todo eso. Todo se registra, a veces ya de memoria sabemos, pero a veces se nos olvida. ¿A ver? A ver, avancemos. También tenemos que saber las posiciones tácticas, ¿no ve? En caso de emergencia. Practicar la aproximación a una aeronave que tenga algún problema o tenga ya un incidente, tenemos que saber identificar cuál es el problema. Eso ya en el camino, ¿no? Desde que suena la alarma, sabemos qué tipo de problema tiene, qué pista va a utilizar, ¿no ve? O si es que está en el aire, cuánto tiempo va a demorar. Y nosotros ya tenemos que estar preparados para eso. Después, tenemos que evitar posicionarnos en lugares que comprometan a la aeronave o al vehículo, mantener siempre una ruta de escape para el vehículo, evitar bloquear el acceso de otros vehículos, coordinar la posición de vehículos antes de iniciar el ataque cuando las condiciones lo permitan, cuando tenemos tiempo, ¿no? Y también en las operaciones de extinción, practicar siempre, ¿no? Los ataques con espuma, con agua, todo ello. Cuando teníamos el Peruvian ahí, ya siempre nos íbamos, ¿no?, a practicar un poco con agua. También practicar simultáneamente la conducción, posicionamiento, operación de torretas, cuando de acuerdo al vehículo que estemos manejando. Y entrenar la transmisión entre ataque directo, protección y evacuación, control del derrame, todo eso.
la comunicación también es muy importante, ¿no ves? Reforzar el uso de nuestra comunicación con todos y todo ello. Son cosas o recomendaciones que no están por demás y que a veces se nos va, digamos, no se nos olvidamos o también ya la mucha confianza a veces que tenemos. Y por supuesto conocer, como les decía, las vías de acceso, calles de rodaje, todo eso. Tenemos que conocer perfectamente las puertas de acceso de las emergencias, puntos críticos, ¿no ve? Y, como siempre, conocer perfectamente los hidrantes, dónde podemos abastecer, todo ello. Y como acá los viernes siempre hacemos, ¿no? Ver si están operables o no están operables. Listo, bueno, con esas recomendaciones yo creo que ya vámonos de lleno y de cocido con nuestra presentación. Ahora sí, a ver, vamos a tener que participar. La participación va a ser voluntaria, pero sí se va a llevar un registro, ¿no?, de las personas que van a participar. A ver, un voluntario rápidamente para dar lectura, por favor, a nuestra presentación. Yo, Capi, le puedo ayudar. Perdón, mi teniente. Prosiga. Ya, objetivo. Al finalizar este módulo, el participante debe ser capaz de, 1, colocarse correctamente con el equipo ARFF para que las actuaciones de rescate y lucha contra incendios se resuelvan satisfactoriamente. 2, extremar las precauciones al aproximarse al lugar del accidente. 3, evaluar la estabilidad y la inclinación del terreno. Muy bien. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está el resumen del contenido, ¿no? Tenemos que evaluar qué tipo de incidente es, si tenemos acceso directo, tenemos que ubicarnos, todo eso. Tenemos que saber posicionar nuestro vehículo. Como ustedes saben, la emergencia no siempre es perfecta. La emergencia puede ser dentro o fuera del aeropuerto, como hemos visto la anterior vez con eso del Charlie. Entonces tenemos que estar preparados para todo eso. Tenemos que siempre estar a favor del viento. Tenemos que conocer perfectamente el terreno. Y destrucción y sobrevivientes, ¿no? Nuestro trabajo, el rescate. ¿No ve? Mientras un vehículo está controlando el incendio, los otros compañeros ya tienen que estar realizando el rescate. ¿No ve? Siguiente diapositiva, por favor. Al igual que en cualquier otro tipo de incidente, la evaluación de un incidente en una aeronave es una de las partes más importantes de la actuación. Tanto es así que los pasos que se realizan en esta fase de la automatización determina cómo se actuará durante el resto del incidente. ¿No ves? Un momento muy clave. Siguiente, por favor. Recuerden que todo esto nosotros ya hemos pasado, solo estamos haciendo un refrescamiento. Importante. Se deben evaluar las áreas de aproximación y las salidas. Determinan las opciones disponibles de salvamento con inclusión de los recursos adecuados que se deben aportar al considerar la necesidad de salvamento y rutas de acceso especiales se deben tomar en cuenta. A ver, ¿algún participante dónde están? A ver, Edwin Eliseo, ¿qué podemos comprender con esta diapositiva? ¿Aló, me escuchan? Afirmativo, estimado. Bueno, aquí pues podemos comprender que, tenemos el tema topografía, peligros físicos, riesgos que pueden existir en el área, viendo, el terreno, ¿no? Un poco complicado, instructor.
Claro, sí, tenemos que por eso tener familiarización con el aeropuerto, con la pista, calles de acceso, calles de rodaje. Por ahí están realizando trabajos, ¿se imaginan? En una de esas, hace años atrás, por ejemplo, estaban realizando el deshierve, ya no utilizaban maquinaria. Ya han arrancado todos los cables de las luces de pista, luz de calle de rodaje, y para cambiar eso el tractor ha ingresado, ha hecho unos huecos por todas partes. Si no estamos atentos en qué lugar han trabajado, podemos ingresar, podemos enfangar al vehículo, no causar daños a nuestro vehículo. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que estar siempre atentos, eso si hay trabajo, si es que las vías están expeditas, todo ello. Siguiente diapositiva, por favor. Avancemos. El vehículo de rescate y lucha contra incendios en una aeronave y otras unidades de respuesta deben colocarse correctamente para que las actuaciones de rescate y lucha contra incendios se resuelvan satisfactoriamente a la hora determinada. La posición de los vehículos, de los equipos que lleguen primero, y el jefe de incidente debe seguir unas pautas. Cada turno, como nos manejamos acá en el Alto y en otros aeropuertos, todos ya estamos trabajando de la misma manera. Siempre se organiza, ¿no?, qué vehículo va a ir primero. En este caso, en mi turno, por ejemplo, va a Sierra 2 primero, se lleva al capitán al lado derecho y los aviares en descanso a mi lado izquierdo. En el Sierra 3 se van se va el vigía de descanso, todo está bien organizado. ¿No ve qué vehículo va a ir primero, qué vehículo va a ir segundo y todo ello? ¿No ve para qué? Para dar una mejor respuesta. ¿No ve? Para dar una respuesta efectiva. ¿No ve? Entonces, todo eso hay que organizarse, hay que siempre hablar, siempre hay que hacer ejercicios en mesa, ¿no? ¿Quién va a salir primero en caso de que esté mal? Por ejemplo, el Sierra 2 al momento presenta algunas fallas en la llanta delantera izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si sigue fallando, si tiene problemas? O cada aeropuerto, cada bombero o cada estación tiene algunos problemas en sus unidades o no tendrán, pero todo eso se tiene que conversar para dar una respuesta efectiva. Siguiente, por favor. Extremar las precauciones al aproximarse al lugar del incidente para no atropellar a ningún ocupante haya huido del lugar de la emergencia. ¿No ve? Eso es totalmente cierto. Miren, por el mes de febrero, en el incidente del Charlie 130, don Jesús debe estar, Teniente Jesús Quino, está escuchando y hemos podido ver de que la emergencia no es perfecta. Lamentablemente hemos tenido que recurrir y la emergencia era fuera del aeropuerto. Entonces teníamos muchos problemas. Desde la salida hemos tenido que romper las cadenas, salir a la puerta, el caso era demasiado grande, hemos hecho maniobras. Entonces tenemos que conocer perfectamente al vehículo. Otra cosa, que la gente de afuera no nos daba paso, hemos tenido que subirnos por aceras, me he cruzado una cancha. Al ingresar allá cerca de la aeronave, habían personas tiradas en el piso, otras escapando, y todo eso es real. Todo eso es real y tenemos que estar preparados para eso. La emergencia no siempre va a ser perfecta dentro de pista, en el centro de pista, no es así. Entonces, hay que estar totalmente atentos. ¿No ve? Eso es cierto. Siguiente diapositiva, por favor. No conducir a través del humo, que no deje de ver a los ocupantes que pueden escapar. Además, sobre los restos de las aeronaves que pueden hacer que se pinchen las llantas. ¿No ve? Tenemos entonces hacer caso a estas recomendaciones que nos indican que no debemos conducir si es que no tenemos buena visibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre se debe intentar colocar los vehículos cuesta arriba y del lado de barolento para evitar que los combustibles y los vapores del combustible que se puedan concentrar en las zonas inferiores.
¿no ves? Siempre colocar como se diría, en una parte superior, una lomita, como a veces hablamos. Siguiente diapositiva, por favor. Colocar los vehículos de modo de que no bloqueen las entradas o salidas del lugar del incidente a otros vehículos de emergencia. Colocar los vehículos de modo que se puedan mover fácilmente en caso de que se produzcan fogonazos. ¿No ve? Tenemos nosotros una zona caliente, una tibia, y tenemos que respetar todo eso. ¿No ven? Y la zona de acopio de víctimas detrás de los carros grandes. Acá nosotros estamos, ya siempre se conversa, tenemos ejercicios en mesa donde indicamos que tiene que haber un perímetro de seguridad. A la zona caliente solo tienen que ingresar los bomberos, todo ello, entonces hay que respetar todo eso, ¿no? Para que nadie se entre a otros vehículos que no sean de bomberos, ¿no ven? No interfieren en nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Posición del vehículo. Colocar los vehículos de modo de que se puedan utilizar para proteger la ruta de salida o las actuaciones de rescate de los ocupantes de la aeronave. Colocar los vehículos de modo de que sea posible cambiarlos de posición de la forma más sencilla posible y se reduzcan las maniobras que requieran dar marcha atrás. ¿No ve? Tenemos ahí dos ejemplos muy claros. Podemos ver la aeronave, los vehículos pesados ahí. Entonces tenemos que tener buena distancia para poder evacuar, para poder salir del lugar, no trancarnos, tampoco trancar al otro vehículo que esté trabajando también a nuestro costado. No, a ver, preguntemos, a ver, ¿qué hemos hablado hasta el momento? A ver, Juan Manuel, ¿está por ahí Juan Manuel? Juan Manuel, a la una. No se olviden que las participaciones también se toman en cuenta. Ya, a ver, breve, todo lo que hemos hablado hasta el momento. Sí, a lo último lo que no pude entender es más que todo el posicionamiento correcto de los vehículos para que no se puedan interferir en las rutas de escape, para que podamos tener mejor visión del lugar de los incidentes, del lugar del incendio. Y también hacer respetar todo lo que es el lugar de lo que es del zona tibia, zona fría y zona caliente. Y también hacer el acopio detrás del vehículo grande, realizar el triaje de las personas. Ya, ¿y qué es lo que tenemos que hacer cada vez que ingresamos a turno? Al ingresar de turno, colocar un orden en qué vehículos van a ingresar primero. Hay que hacer una tarea ¿cómo se dice? En mesa. Realizar qué vehículos van a salir primero, qué personas están saliendo en qué vehículos, organizarse bien antes de ingresar al turno. Sí, está bien, pero no te olvides que cada vez que ingresemos a turno, si es nuestro primer día, hacer un 360 a nuestro vehículo. ¿No ve? Eso es clave, es muy importante, hacer un 360, ver los aceites, las llantas, los frenos, amortiguación, todo lo referente a nuestro carro para que esté operable. También revisar nuestros agentes extintores, todo ello. No te olvides, ¿sí? Avancemos, sí. Siguiente diapositiva, por favor. El personal de rescate y de lucha contra incendios en la aeronave debe realizar todos los esfuerzos necesarios para utilizar el viento a su favor. No se olviden. Con ello se facilitan tanto las tareas de rescate como la conservación del agente extintor. Esto ya sabemos. No se olviden que estamos recordando nada más. Siguiente, por favor. Combatir el incendio desde Barlovento permite aplicar los agentes extintores más eficazmente, por lo que se reduce al tiempo de extinción. Asimismo, es más seguro utilizar rutas de salida cuesta arriba
para que los ocupantes abandonen la aeronave. Siguiente, por favor. Aunque las actuaciones de rescate y lucha contra incendios se pueden realizar contra el viento, es mucho más difícil y peligroso, tanto para el personal de rescate y lucha contra incendios, como para los ocupantes de la aeronave. Como les mencionaba momentos atrás, una emergencia no siempre va a ser en un lugar lindo, ¿no ve? Puede ser en cualquier lugar y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si estamos contra el viento, no podemos ingresar, no tenemos acceso, pero tenemos que estar preparados para poder actuar en esa manera? Y para ello son los ejercicios en mesa. A ver, avancemos, por favor. Si se trabaja contra el viento, el humo dificulta la visión, el calor es más intenso, es más difícil alcanzar el fuego con los agentes extintores. El ataque a un incendio desde una posición contra el viento solo se debe intentarse en los casos en que la situación impida cualquier otra aproximación, ¿no ve? En lo general tenemos que siempre buscar trabajar a favor del viento. ¿No ve? Como estamos dentro del aeropuerto, entonces tenemos campo, ¿no ven? El margen, la franja de seguridad en pista nos permite acercarnos por todo lado. Entonces, todo el tiempo también, hasta en eso tenemos que estar atentos, ¿no? Dirección del viento, todo eso. Los vigías constantemente están escuchando la frecuencia y están escuchando las condiciones, ¿no ve? Que dictan a las aeronaves inmediatamente. Todos esos datos tenemos que saberlos, todo el tiempo. Siguiente, por favor. La influencia de algunas características del terreno se aprecia a simple vista. Los terrenos llenos de barro y de lodo pueden frenar a los vehículos y al equipo pesado. Las pendientes pronunciadas suelen ser difíciles de atravesar o de subir. Como les decía, tenemos que conocer perfectamente nuestro aeropuerto. Por ejemplo, nosotros en el Alto tenemos hartas vías de acceso que son que tienen desniveles o que son están compuestas de arcilla o el pasto con greda. Entonces tenemos que saber ingresar a esos lugares, ¿no ven? Porque si le damos una frenada de aquellas, puede resbalar el vehículo, podemos poner en riesgo a los camaradas, a todos los tripulantes y podemos tal vez no atender la emergencia, ¿no? Por no tener cuidado. O conocer, hay muchos baches, hay ríos que están tapados con la paja, todo eso. Nosotros ya conocemos, porque siempre hay que estar dando vueltas, conocer perfectamente. Y nuestro trabajo como operadores no concluye ahí, sino toda esa experiencia, todos esos conocimientos que tenemos de lugares que hay ríos, que hay pajonales, lugares donde hay greda, hay cascajo, todo ello, transmitir, ¿no ve? A los bomberos de línea, que también están en ese proceso de aprender para ser operadores. Entonces, todas esas experiencias hay que hablar, conversar, por aquí tienes que ir, aquí hay greda, aquí tienes que frenar, tienes que ingresar con precaución, todo ello, lo voy a transmitir. Siguiente, por favor. Las zonas inferiores o cuesta abajo suelen llenarse de combustible. ¿Ve? Puede que sea imposible avanzar por los terrenos obstruidos o rocosos. No obstante, otros efectos del terreno pueden pasar más desapercibidos. ¿Ve? Para eso tenemos que conocer. Siguiente, por favor. Los vehículos contra incendios no deben conducirse hacia barrancos o depresiones cuesta abajo cerca de una aeronave que haya perdido combustibles o en la que se hayan acumulado vapores de combustible. Todos sabemos por qué. Siguiente, por favor. El personal de rescate y de lucha contra incendios debe tener en cuenta el terreno a la hora de establecer una zona de clasificación, una zona de preparación para el personal y las herramientas y zonas de rehabilitación. Siguiente, por favor. Muy bien, como les decía, este simplemente es un repaso. Todo esto nosotros ya lo sabemos, pero a veces nos olvidamos. Es bueno siempre darle una
una pasadita, una lectura y sobre todo no olvidarse hacer ejercicios en mesa con diferentes situaciones, conocer nuestro carro, ¿no ve? Darnos el tiempo en el momento de lavar, nosotros lavamos acá en el Alto los domingos, ¿no? Al momento de estar lavando, chequear siempre debajo del carro, las llantas, todo eso. Y sí tenemos algún reporte. Si es que existe, digamos, alguna falla, ha aparecido algún problema con nuestro carro, todo eso, no siempre es para acusar al compañero. ¿No ves? Si se ve algo, se llama al operador que le ha dejado, mire, esto encontrado, sí, se ha hecho en esto. Los carros todo el tiempo tienen desgaste. ¿No ves? No siempre es buscar un culpable, sino buscar soluciones. En sus operadores hablar, decir esto ha pasado, esto se ha encontrado, ya, ¿qué hacemos? Los reportaremos, se reporta inmediatamente a su capitán, los capitanes al comandante ya al mecánico y listo. ¿No ven? Buscarle una solución. Eso tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias, muy agradecidos con todos ustedes. Capitán, bueno, les dejo con el siguiente tema. Gracias. Afirmativo, capitán. Ya, listo. Buenas noches, compañeros. Conmigo vamos a ver de parte del curso de conductor operador ARFF el tema de inspección y mantenimiento del vehículo. El siguiente, Capi, por favor. Objetivos del módulo. Al finalizar este módulo, el participante será capaz de identificar las características y procedimientos de inspección diarias. Operar el vehículo de forma segura. La siguiente, Capi. Características mínimas sugeridas para los vehículos. Dentro de la normativa tenemos la OASI, el documento 9137 en su anexo 898 en el Manual de Servicios de Aeropuertos en su parte 1. Nos indica que un vehículo ARFF tiene que tener monitor, torreta, capacidad de descarga en alta y baja. Alcance de la descarga es aproximadamente para el avión más largo según la categoría del aeropuerto. Tiene que tener líneas de mano, boquillas de bajo chasis y la aceleración tiene que ser de 0 a 80 kilómetros por hora en 40 segundos. La velocidad máxima sea del vehículo tiene que ser de 100 kilómetros como mínimo. O sea, la capacidad máxima del vehículo tiene que ser de 100 kilómetros como mínimo. La tracción en todas sus ruedas tiene que tener una transmisión automática o semiautomática. Tiene que tener un ángulo de aproximación y salida de 30 grados. Tiene que tener un ángulo de inclinación lateral de 28 grados. Estos vehículos se construyen bajo la normativa internacional, la NFPA 414. Esta normativa nos da el detalle de cómo construir un camión. Prácticamente es para el fabricante. A este se le exige que al momento que nos entregan el camión, nos tiene que dar un manual de operador, un manual de servicio y un manual de partes o piezas. También nos dan ciertas exigencias para que sea un vehículo ARFF, que tiene que tener un motor trasero, que tenga una transmisión automática o semiautomática, un sistema que caliente el refrigerante. Ya sabemos nosotros que nuestros camiones tenemos que encender y arrancar los pulmones. El motor de nuestros camiones tiene que estar listos generalmente para que cuando nos toque la emergencia, nosotros directamente encendemos y arrancamos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir un tiempo de respuesta. Por eso nuestros vehículos están enchufados las 24 horas. La siguiente, capitán, por favor. Los vehículos ARFF están diseñados para transportar una gran cantidad de agentes extintores de un punto a otro en un corto periodo de tiempo y para realizar la descarga de sus agentes extintores. A ver, estos vehículos están diseñados para transportar una gran cantidad de material extintor de un punto a otro
Cuando hablamos de material extintor, estamos hablando del agua, la espuma, polvo químico seco. Como nosotros conocemos, el agente primario y el agente complementario, en un tiempo muy reducido, que son de 3 minutos para cumplir la reglamentación aeronáutica. La siguiente. La inspección del camión y mantenimiento básico. Los operadores ARFF somos responsables de los vehículos a los que estamos asignados. Tienen que asegurarse de que su camión esté debidamente inspeccionado y que los sistemas de extinción están probados y en funcionamiento. Siguiente. No, una antes, Capi. Ahí. Ya. El operador debe estudiar el manual del operador, tiene que tener conocimiento del vehículo y sus sistemas. Tiene que tener un formulario de inspección diaria. Estos dos manuales que vemos aquí en la diapositiva, eso es lo que nos va a entregar el fabricante al momento de la entrega del vehículo. Es importante que nosotros como operadores conozcamos el manual del operador, porque en este manual nos indica a nosotros hasta dónde podemos resolver los problemas que tengamos con el vehículo. A ver, como por ejemplo, si activamos la bomba y no nos responde, digamos, activamos la bomba desde el panel de control y no nos responde, nosotros tenemos que saber cómo poder solucionar el problema, ya sea en el lugar de la emergencia o en la estación. Si no nos funciona la bomba en el lugar de la emergencia, nosotros tenemos en la parte trasera una palanca que nosotros podemos activar de forma manual. Y así, o sea, tenemos varias soluciones, pero tenemos que nosotros leer nuestro manual de operador. Siguiente. Crear un historial del vehículo. Es importante para nosotros generar información sobre los vehículos mediante formularios que prácticamente es una lista de chequeo, donde se registra el kilometraje, la cantidad de combustible, las horas de uso que tenemos, y así vamos detallando nosotros en nuestros formularios, porque es una lista de chequeo que nosotros como operadores tenemos que ir revisando todos los días, ya sea cuando entramos y al momento de entregar el vehículo a nuestro operador. En los formularios también nosotros registramos si tenemos alguna novedad. Es importante registrar todas las novedades para poder hacer el seguimiento si corresponde con el personal de mantenimiento. También a nosotros esto nos sirve, digamos, como un respaldo para que cuando haya alguna auditoría o alguna inspección, nosotros tengamos todos los registros de manera física y se hace una inspección de todos los días. Entiendo que también ustedes hacen igual, o sea, un formulario diario de sus vehículos. La siguiente, Capi. Para realizar la inspección diaria, se recomienda utilizar el método de círculo. Este método consiste en que el operador se coloque en la puerta trasera izquierda y camine alrededor del vehículo en sentido de las agujas del reloj. A medida que va dando la vuelta, el operador verifica las zonas más importantes. En sí, esta metodología nos da, digamos, el manual, pero nosotros como operadores tenemos que tener nuestra propia dinámica de cómo revisamos nuestro carro. Por ejemplo, yo empiezo revisando de la parte del motor. O sea, yo como operador primero reviso todo lo que es la parte del motor, los líquidos, fluidos y demás, y recién voy dando la vuelta el vehículo. Siguiente, Capi. Inspección en el compartimiento del motor. A ver, como les decía, es importante la inspección
por el compartimiento del motor, porque hay líquidos que se miden en frío, o sea, antes de encender el motor, como el líquido, el aceite del motor, y hay otros líquidos que se miden en caliente, la transmisión, porque el aceite de la transmisión se expande. Por eso tenemos que revisar, como dice aquí en la diapositiva, el nivel de aceite del motor, el nivel de aceite de la transmisión, el nivel de aceite del divisor de potencia. El nivel de aceite del divisor de potencia lo tenemos en la parte izquierda de la primera foto que estamos ahí, en la parte de arriba. También tenemos que revisar el nivel del líquido hidráulico de la dirección, el nivel del líquido del refrigerante, revisar que no exista pérdida de fluidos, revisar las mangueras y las correas, revisar la palanca de acople manual. A ver, ¿por qué es el nivel de... Perdón. Es importante revisar la palanca de acople manual de la bomba porque los bomberos por descuido o al momento de limpiar el vehículo lo levantan y tenemos que salir a la emergencia y la bomba se queda acoplada de forma manual. Esta es una experiencia personal, digamos, que me ha pasado en el relevo con un bombero. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que los bomberos, por querer hacer, digamos, o colaborar con la limpieza del vehículo, hurgan algunas piezas del vehículo, digamos, no con mala fe, ¿no? Sino que simplemente por ellos hacer bien las cosas, hurgan algunas piezas que nos puede afectar. Entonces, a ver, si es que levantamos la palanca de la activación de la bomba de manera manual, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, digamos, la bomba se engrane y nosotros cuando tengamos que salir a la emergencia, el vehículo no va a acelerar. El vehículo se va a quedar estacionado porque está engranada la bomba y el vehículo a la velocidad máxima que va a desarrollar va a ser a 35 kilómetros por hora. Y aparte la bomba va a ir acoplada. Y eso va a generar que la bomba se sobrecaliente. Si nuestra velocidad va a ser de 35 kilómetros por hora para dirigirnos a la posición de apronte, nuestro vehículo no vamos a cumplir el tiempo de respuesta, ¿no ve? La siguiente, capitán. Revisar las baterías. Revisar la buena distribución del material para evitar contrapeso en alguna de las cajuelas laterales. Revisar que las escaleras, pasamanos y barandillas estén sujetas y limpias para evitar accidentes del personal. Siguiente, capitán. A ver, ¿algún compañero que me pueda ayudar con la lectura de la siguiente diapositiva? Firme. A ver, por favor. Revisar la presión de los neumáticos, revisar que no se escuche pérdida de aire de los sistemas neumáticos, revisar niveles de los agentes de extinción, revisar la bomba, revisar la presión de los cilindros de nitrógeno. Ya, muchas gracias. A ver, ¿por qué es importante revisar la presión de los neumáticos? Los neumáticos tienen que estar a una presión de 95 psi y tenemos que revisar las 6 llantas que estén a la misma presión, porque si tenemos una diferencia de presiones en las llantas, nos puede generar un accidente al momento de desplazarnos al lugar de la emergencia, ¿no ven? También tenemos que revisar los niveles de los agentes de extinción, porque no podemos ir a una emergencia con medio tanque de agua o que mi cilindro de nitrógeno esté cerrado, ¿no ven? Entonces, por eso nosotros sí o sí tenemos que revisar todos nuestros agentes extintores. A ver, como dice acá, a ver, revisar la presión de los cilindros de nitrógeno. Según el manual del operador,
nos indica que para que nuestro sistema de extinción de polvo químico seco, el nitrógeno tiene que estar cargado por lo menos a 1750 PSI. Entonces, entiendo que de ustedes igual o en sus aeropuertos tienen la misma restricción en el tema de carga de nitrógeno. ¿O con qué cantidad mínima de nitrógeno se activa de ustedes el polvo? A ver, de Oruro. Buenas noches. La presión mínima que nosotros deberíamos tener acá es 2000 PSI. Eso está en función a su manual, ¿verdad, capitán? Afirmativo. A ver, entonces varía, digamos, de vehículo a vehículo la cantidad mínima que nos pide según nuestro manual. Muchas gracias, Igor. La siguiente, capitán, por favor. Inspección de cabina. A ver, es importante también saber que según la NFPA 414 nos dice que la cabina tiene que tener una buena visibilidad. También nos dice que tiene que tener un sistema diluvio para el parabrisas, tiene que tener un motor independiente para el sistema diluvio que cubre al parabrisas. Después, a ver, nos dice también los frenos. Es importante revisar los frenos y realizar la purga del sistema de frenos del sistema ABS. ¿Y cómo lo hacemos? Con el vehículo apagado, se pisa el freno a fondo y luego se da el contacto y mantengo el pedal presionado. Y ahí voy a escuchar que se liberen los frenos ABS y los pulmones. En nuestro caso de los strikers, cuando hacemos esta operación, tenemos que escuchar que los 6 pulmones se activen, tanto de ida como de vuelta. Luego también revisamos el arranque del vehículo, vemos la presión de la bomba, vemos el sistema diluvio. También tenemos, en el tema del sistema diluvio tenemos que verificar los filtros, porque a veces, digamos, tenemos que el agua que cargamos siempre lleva algo de materiales de desecho, ya sea de las cañerías y demás. Entonces tenemos que limpiar todo eso, porque para el sistema diluvio directamente el agua que llega al sistema diluvio es del tanque. Después tenemos que revisar las luces, los joysticks, el nivel de agentes extintores, los niveles de nitrógeno. A ver, es importante que antes de encender el vehículo, todas las luces y las radios estén apagadas, porque al momento de encender el vehículo necesitamos toda la energía de las baterías. Si nosotros realizamos el encendido del vehículo con todos nuestros sistemas de iluminación prendidos, vamos a hacer que algunas de las luces se vayan quemando y le quitamos la vida útil de las baterías. Obviamente esto no va a pasar, digamos, a la primera, ¿no?, que nosotros encendamos el vehículo con todas las luces encendidas, sino que es un desgaste constante que luego vamos a quitarle la vida útil, ya sea del sistema eléctrico y también de las baterías. La siguiente, Capi. Inspección del sistema de extinción de incendios. Realizar la inspección del sistema de extinción de incendios. La presión de la bomba, nosotros tenemos que calibrar a 250 PSI. Nosotros, o sea, para empezar a calibrar la bomba, primero tenemos que revisar la válvula piloto, que se encuentre libre de impurezas. O sea, lo sacamos la válvula piloto y luego recién revisamos todo el sistema.
Al momento de revisar la bomba, tenemos que asegurarnos de que la bomba esté calibrada a 250 psi de presión. Generalmente nuestros vehículos cuentan con un monitor de techo, un monitor de parachoques, líneas de mano y aspersores. A ver, nosotros cuando hacemos nuestra inspección diaria, cuando recibimos el vehículo, no solo tenemos que activar el monitor y dejar que salga un poco de agua, sino que tenemos que activar el monitor de techo, ya sea el monitor de techo, monitor de parachoque, y verificar en nuestro manómetro de que la presión de agua llegue a los 250 psi, como nos indica el fabricante, ¿no ve? Ya sea por el monitor de techo o por el monitor de parachoques. A ver, por el monitor de techo, nuestro vehículo, el Oshkosh 3000, expulsa en flujo alto 1250 galones por minuto. Y eso es un dato muy importante que nosotros como operadores, o por lo menos para los de La Paz, tengan en cuenta estos datos. Después, el monitor de techo en flujo bajo expulsa 625 galones por minuto. Por el monitor de parachoques, 300 galones por minuto. Por las líneas de mano, expulsa 125 galones por minuto. ¿Por qué es importante saber cuánto de agua va a botar por nuestros monitores de parachoque y por nuestras líneas de mano? Porque si es que nosotros, a ver, en una emergencia, activamos nuestro monitor de techo en flujo alto y nos va a expulsar 1250 galones por minuto, nuestro líquido, el agua se nos va a acabar en 2 minutos, ¿no ve? Porque nuestro tanque de agua es de 3000 galones. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber dosificar y medir y administrar nuestros recursos, nuestros agentes extintores. Generalmente nosotros vamos a utilizar el monitor de parachoques cuando tengamos que hacer incendio en motor, recalentamiento o incendio en tren de aterrizaje. Solamente el monitor de techo nos va a servir para cubrir el fuselaje y hacer un ataque contundente, y luego utilizamos el monitor de parachoque. La siguiente, capitán. El operador AFF, la operación segura del vehículo es responsabilidad del operador. Los conductores deben tener la habilidad y la experiencia para poder operar sus vehículos de forma segura. Y eso se logra con el conocimiento teórico y el entrenamiento periódico. Dicho eso, capitán, la siguiente, ya hemos concluido, con esto hemos concluido, capitán, la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?